Mi nombre es Rosalía Arteaga y soy ecuatoriana. La pérdida de mi hijo Jerónimo. Yo creo que eso es el más grande dolor que puede tener un padre, una madre. Inclusive en el español y creo que en ningún otro idioma no existe una palabra para definir lo que es la pérdida de un hijo. Porque cuando los hijos perdemos a un padre quedamos huérfanos, pero cuando los padres perdemos a un hijo quedamos casi en la nada, ¿no? Y eso es dramático, terrible. He tenido otras pérdidas, por supuesto, familiares, pero nada puede compararse a la pérdida de un hijo. También desde el punto de vista político, yo sufrí una pérdida, que es la pérdida de la presidencia de la República, porque tuve un golpe de Estado en el año 97. Sin embargo, por supuesto, el tema de mi hijo es realmente algo que queda marcando en la vida y que uno tiene que aprender a superarlo. Yo diría, para contar completa la historia, que primero cuando tengo a mi hijo Jerónimo, siento una especie de golpe, ¿no es cierto? En el sentido de que mi padre, pediatra, me dice que mi hijo tiene síndrome de Down. Y claro, cuando uno está embarazada, cuando tiene un hijo, piensa en tener hijos perfectos, ¿no? Al menos eso yo pensaba. Y cuando me anuncian que mi hijo tiene este síndrome, que es tener un cromosoma más, y que eso implica una serie de situaciones, la primera pregunta que se me viene a la mente y que también le viene a mi familia es ¿por qué me toca a mí? Pero yo creo que tuve la capacidad inmediatamente de transformar la pregunta y decir ¿y por qué no a mí? Si le pasa a tantas familias en el mundo entero, no solamente con el síndrome de Down, sino con otro tipo de discapacidades, ¿por qué no a mí? Si tal vez mi familia estaba preparada para recibirlo. Esa fue la primera situación con Jerónimo. Cuando ya teníamos planificada la vida en torno a él, cuando pensábamos en que no nos iban a importar las notas de la escuela o si hacía o no la escuela, pero pensábamos también en la maravilla que es tener un hijo que siempre sea feliz, porque los niños con síndrome de Down son siempre felices. Cuando todo eso ya había sido asumido, de pronto mi hijo enferma. Y enferma tan gravemente que por más que la ciencia trata de salvarle, no pueden hacerlo. Mi hijo cumple 10 meses y desgraciadamente ya no estaba más con nosotros. Y eso era una pérdida casi inenarrable, dolorosa física, mental, espiritualmente. También yo diría que en esto juega un rol fundamental la necesidad de los seres humanos de hacer una especie de catarsis. Y para mí la catarsis fue escribir un libro. Escribir un libro donde narro la vida de mi hijo, esa corta vida, primero por supuesto el embarazo, la ilusión que uno tiene y después cómo va desarrollándose esa vida tan corta pero tan impactante para mí y para la familia. Al libro le puse el nombre de mi hijo, Jerónimo. El libro fue publicado primero por un laboratorio médico que pensaba que podía ayudar a médicos que trataban temas de síndromes y también a familias con hijos especiales. Y entonces fue repartido así como muestra médica, en los maletines llevaban los médicos para entregarlo, digamos los visitadores a médicos, a estas familias, a los médicos en general. Luego hubo una publicación ya más general, más comercial, diríamos así, pero también han salido ediciones como por ejemplo para apoyar la obra de Fascinar, una ONG dedicada a trabajar con niños especiales, o para trabajar también una edición en portugués con niños en el estado de Belém do Pará, en el Brasil. Entonces, yo diría que hay un proceso en el que vamos asumiendo, yo voy asumiendo, el libro se hace conocer. Cuando se conoce, a mí me empiezan a encontrar en la calle personas que no me dicen usted ha estado en la política, usted ha estado haciendo esta otra cosa, sino usted es la mamá o usted es la autora de Jerónimo. Y me dicen en la calle, yo tengo un Jerónimo en la casa, yo tengo una Jerónima en la casa, me decían. Niños que habían sufrido a veces alguna situación como una parálisis cerebral, o niños que habían nacido con distrofia muscular, en fin, niños que tenían síndrome de Down también. Y yo empiezo a recoger también esas otras historias. Y por eso sale otro libro que se llama Los otros Jerónimos. Entonces, yo diría que hay un proceso de catarsis, pero también una sensación de decir, bueno, esta experiencia mía le puede servir a otras experiencias.
Cuando yo escribo el libro y cuando yo tenía a mi hijo también, había gente que decía que ¿por qué yo estoy contando que tengo un hijo especial? ¿No? ¿Cómo lo puedo contar? Me decían, si esas son cosas que no se hablan tanto, que se tiene al niño medio guardado en la casa. Al menos estamos hablando de los años en que tuve a mi hijo. Pero yo sentía que era mi hijo, por supuesto, que tenía que compartir esa experiencia con otros. Yo diría que esa fue una especie de superación y de al mismo tiempo apoyo hacia otras familias que tuvieran situaciones similares. En la resiliencia influye, por supuesto, la capacidad de salir de esa situación de shock, de impacto, para proyectarse hacia un futuro esperanzador siempre. Hay gente que me dice que cuando lee mi libro, Jerónimo, se pasa llorando, pero que no se quedan con un sabor de amargura, sino se quedan con un sabor de esperanza. Y eso es lo que a mí más me gusta, porque finalmente brilla el sol, finalmente tenemos los pájaros, tenemos la naturaleza. Siempre he pensado en eso. Entonces, esa situación complicada en mi vida personal también me ha hecho meditar y dimensionar lo que me ha pasado en otros momentos que uno tiene. Yo creo que todos tenemos momentos duros en la vida, pero en lo mío fue demasiado público porque luego de la situación de la caída de un presidente de la República, me toca a mí asumir. Y claro, se presenta el machismo y se presentan situaciones de orden político y económico y yo no puedo mantenerme en la presidencia más allá de 6 días. Y alguna gente me dice, después de eso tenías que haber estado te habrías quedado en tu casa, habrías estado amargada, no querrías saber nada de nada. Y yo creo que no. Mi situación anterior, el hecho de haber podido superar la muerte de mi hijo, primero la enfermedad y luego la muerte, creo que me ayudaron a superar también esta otra situación. Y claro, también hice catarsis a través de un libro y publiqué La presidenta del secuestro de una protesta como una especie de decir, quiero dejar un testimonio, pero también quiero sacarme esas malas vibras que tengo en el corazón o en el alma. Yo me siento como una persona realizada desde todo punto de vista, en el ámbito familiar, con mis hijos y ahora con 5 nietos. Tengo también la posibilidad de seguir escribiendo, trabajar en la fundación, trabajar en una empresa, viajar mucho, me encanta viajar, conocer otros mundos, conocer otra gente, aprender situaciones de otro tipo. También el libro ha sido traducido a varios idiomas, al inglés, al portugués, al italiano, al chino, está en braille también y me encanta a veces oír el testimonio de la Federación de No Videntes del Ecuador en que me dicen cómo el libro ha apoyado a estos sectores con una carencia, ¿no? Y que tratan de superarla con otro tipo de actividades. Entonces el libro también está en audiolibros, etc. Esto me da la posibilidad de sentirme totalmente realizada. Cada vez que yo voy a una escuela, a un colegio y hablo de mi hijo Jerónimo y hablo de mi libro Jerónimo, yo no puedo dejar de sentir que soy bendecida por Dios y que tengo cosas maravillosas que compartir, pero también cuando escribo un poema o cuando hablo de temas ambientales, de las cosas que me gustan o de educación, siento que uno puede ser provechosa, aportarle al país, a la humanidad y me hace sentirme súper bien conmigo misma.